La Universidad de las Fuerzas Armadas, junto con el Departamento de Ciencias Médicas, presentará el siguiente video. Hola, bienvenidos a la revisión de contenidos de Coeleori. Abarcaremos los siguientes temas. Generalidades de la comunicación 1 y 2. Bueno, primero vamos a empezar con generalidades de la comunicación 1. Como primero vamos a tener los elementos de la comunicación, que van a ser el emisor, receptor, pues también van a ser el canal, el código, que van a ser los elementos que van a ayudar a que nosotros tenemos una relación correcta, una comunicación correcta, perdón. Luego vamos a tener a los principios y axiomas de la comunicación. Primero los principios, que van a ser dos, y el primero va a ser que lo verdadero es lo que entiende el receptor, no lo que dice el emisor. Es decir, que el receptor puede entender de múltiples formas lo que dice el emisor, y por eso viene el principio 2, que la responsabilidad de que el emisor de que el mensaje se reciba correctamente es del emisor. ¿Por qué? Porque, como dice arriba, lo verdadero es lo que entiende el receptor, no lo que dice el emisor. Entonces, la responsabilidad es del emisor de hacer entender su mensaje al receptor, de hacer llegar aquello que está diciendo. Luego vamos a tener el axioma 1, que es imposible no comunicarse, pues siempre podemos comunicar de múltiples formas, como son los gestos, palabras, muecas, movimientos, etc. Luego el axioma 2, que la comunicación se desarrolla en dos planos, de contenido y relación. El axioma 3, que la naturaleza de una relación depende de la valoración de los elementos comunicativos por parte de los interlocutores. En el axioma 4 tenemos que la comunicación humana hace uso de la modalidad digital y analógica, y en el axioma 5 que la comunicación es simétrica o complementaria, es decir, que todo tiene que tener una secuencia, un orden, como lo dice aquí, una relación, una simetría. Ahora vamos a hablar de las generalidades de la comunicación 2. Ya. Como primero vamos a tener a las barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación van a ser aquellas que no nos van a dejar comunicar nuestro mensaje de una forma adecuada. Estas barreras de la comunicación se van a clasificar en tres, que van a ser personales, físicas y semánticas. Las personales pues van a ser, por ejemplo, conflictos que nosotros tengamos con la otra persona, como por ejemplo estereotipos. En las físicas pues van a ser como interferencias y ruidos. Y las semánticas pues va a ser un error en la interpretación del código. Como decíamos, pues el código va a ser aquel que nos va a permitir pues comunicar el mensaje, como por ejemplo signos. Ahora vamos a tener al lenguaje corporal. ¿Cuán importante es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal pues, puede comunicarnos muchas cosas, desde estar sentado como acostado, no mirar a los ojos, el movimiento de las manos, donde las ubicamos, pues todo tiene importancia. Entonces no nos sirve de nada, pues por ejemplo, estar diciendo que estamos felices o que nos alegra ver a alguien, si con los ojos estamos diciendo otra cosa. Por ejemplo, estamos torciéndolos, o por ejemplo estamos diciendo que estamos felices y estamos llorando. Cuando decimos que estamos poniendo atención a algo y estamos distraídos haciendo otras cosas, pues todo eso comunica. Ese es el lenguaje corporal, y por ello es importante pues usarlo de una manera adecuada. Ahora, por último, vamos a hablar de lo que son los estilos de la comunicación. Los estilos de la comunicación van a ser tres.
Estos van a ser pasivo, asertivo y agresivo. El estilo pasivo va a ser alguien que, por ejemplo, que suele no hablar. Esa es una de las principales características del estilo pasivo, el silencio. No habla, no tiene decisiones como concretas, fijas, tiende a cambiarlas, no mira a los ojos y tiende a tener movimientos nerviosos. Luego vamos a tener al estilo agresivo, que es todo lo contrario. Trata de imponer, interrumpe a quienes están hablando, tiene gestos y miradas amenazantes. También tiende a alzar la voz, a gritar. El estilo pasivo, en cambio, tiene una voz muy baja, muy pasiva, como lo dice su nombre. No se hace oír. Y por último vamos a hablar del estilo asertivo, que va a ser todo lo contrario a los dos anteriores. Va a ser firme y directo, va a tener contacto con los ojos, pues va a tener una postura firme y va a tener el poder de tomar decisiones por sí solo, no las va a cambiar. No tiene problemas con comunicar sus necesidades, al contrario del pasivo, que sí las tiene. El asertivo va a estar relajado, satisfecho y va a poder resolver sus problemas. Al contrario de los dos anteriores, que siempre van a tener conflictos interpersonales. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Herramientas de la comunicación. Las herramientas de comunicación son aquellas que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como medio para desarrollar diálogos, interacciones, debates y conversaciones. Entre las herramientas que utilizan como interfaz de usuario navegador tenemos las asincrónicas, diseñadas para la comunicación en tiempo no real, como el correo electrónico, y las herramientas sincrónicas para mantener una comunicación en tiempo real, como las videoconferencias, chats, entre otros. Pero para ambos tipos de comunicación es importante que la transmisión del mensaje sea clara y precisa. En el entorno de salud se solía manejar una comunicación unidireccional. El paciente era únicamente el receptor del mensaje. Ahora se procura tener un diálogo más fluido y bidireccional, es decir, el médico emite un mensaje y el paciente responde al mismo. Y así el médico también reacciona a la respuesta. Entre los estilos de comunicación vamos a tener 4 tipos: la comunicación pasivo, la comunicación agresiva, la comunicación pasivo-agresiva y la asertiva. El comunicador pasivo se le complica expresar sus necesidades, dudan en decir lo que piensan, los signos son el silencio y el cambio de opinión. La comunicación agresiva, en cambio, los comunicadores agresivos dicen las cosas de manera directa y cortante. Y el comunicador pasivo-agresivo no son directos, buscan maneras indirectas de decir lo que les molesta. Evitan resolver los problemas directamente. En cambio, vamos a tener lo que es la comunicación asertiva. Es muy diferente a lo antes mencionado. El comunicador asertivo no se anda con rodeos. Se expresa y pone límites respetando el de los demás. Técnicas asertivas en la comunicación en salud. La entrevista médica es un instrumento con el cual obtenemos la información que necesitamos para cumplir con el objetivo que perseguimos. En la práctica médica, realizar un diagnóstico, comunicarlo e indicar un tratamiento son actos esenciales. Y de acuerdo con Kurtz, para lograr una comunicación efectiva se deben cumplir 5 principios básicos. Interacción versus transmisión directa. Se pretende establecer un campo común con una comprensión mutua. Hay intercambio y retroalimentación. Se crean oportunidades para intercambiar preguntas y respuestas y clarificaciones. Reducción de la incertidumbre.
La incertidumbre interfiere con la precisión, la eficacia y la relación, y es posible reducirla, por ejemplo, al explicar cómo se llevará a cabo un estudio o tratamiento indicado por el equipo médico. Esto beneficiará los 3 elementos mencionados. Planificación de metas. Lograr la efectividad implicará alcanzar los resultados que han sido previamente definidos por ambos, el médico y el paciente. Dinamismo. Significa que el médico debe reaccionar a la conducta del paciente. Requiere de la flexibilidad del médico para adaptarse según el paciente y sus circunstancias. Modelo helicoidal. Llegar y hacer no es suficiente. Requiere volver una y otra vez sobre la información otorgada por el paciente para lograr cada vez una mejor comprensión. Técnicas de comunicación 2. Técnicas asertivas de comunicación. La asertividad es una expresión directa, es decir, se expresa sin ambigüedades, honrada porque el lenguaje no verbal y verbal deben ser congruentes y adecuada tanto en momento como en lugar. Algunas técnicas asertivas de comunicación que nos permiten exponer nuestros deseos y opiniones de manera adecuada son: los diálogos interiores. Estos van orientados a reconocer nuestros pensamientos, porque los pensamientos negativos resienten nuestro comportamiento asertivo. Por tanto, es importante que aprendamos a desarrollar un monólogo interno positivo. Por otro lado, el disco rayado consiste en repetir el propio punto de vista de manera constante, ser perseverante en nuestra opinión para no caer en trampas verbales o manipulación del interlocutor. El banco de niebla consiste en enfrentarse a críticas sin negarlas y sin contraatacar con otras críticas. Solo se da la razón a aquello que se considera cierto. El desplazamiento es útil para evitar disputas cuando la discusión ya no se dirige a un tema en concreto, sino que se empieza a atacar directamente a los participantes. Aquí es útil desplazar el foco de la discusión para volver a tratar el tema en sí. La claudicación simulada consiste en evitar la discusión pero sin cambiar de opinión. Se muestra solo un acuerdo aparente. Se puede utilizar frases como "es posible que tengas razón, pero". En la asertividad es importante no solo comunicar adecuadamente, sino también escuchar activamente. Por ello, demostramos que estamos escuchando activamente cuando mostramos interés, ya sea asintiendo con nuestra cabeza o utilizando palabras neutras. También cuando clarificamos y parafraseamos para comprender mejor lo que se nos está contando. Cuando somos empáticos y validamos los sentimientos y el esfuerzo del que habla, utilizando frases como "pareces frustrado por", "te sientes preocupado", "aprecio mucho el tiempo que estás dedicando a hablar sobre este tema". Humanismo en salud. El ser humano es único, irrepetible, indivisible, holístico. Es responsable de sus actos y lecciones, es el centro de la vida social. Se entiende como humanismo en salud a la actitud de tratar a las personas con dignidad y respeto, centrados en la persona y el tratamiento del ser humano de forma integral. Para lograr esto se toman en consideración las siguientes habilidades o capacidades, como la empatía, que no es más que sintonizar emociones y sentimientos del otro, inteligencia emocional, asertividad, coherencia, escucha activa y utilizar el humor, que es útil para los momentos tensos. Asimismo, también se considerará la percepción del paciente y del médico. La percepción del paciente es personal y subjetiva. Abarca 2 percepciones: las emocionales, que son la conciencia acerca de la enfermedad, emociones generadas y comprensión de esta, y las cognitivas, identidad, las consecuencias de la enfermedad, la duración de esta, control personal y la eficacia del tratamiento. La percepción está influenciada por factores como la identidad, consecuencias, causas, duración, tratamiento y control. La percepción del médico también es importante, ya que es entendido como la esperanza o fe hacia el paciente y abarca los siguientes aspectos: fenómeno generalizado, que deja de lado el paciente y se centra en el diagnóstico y la enfermedad, y la entidad específica que afecta al paciente. Esta es una habilidad que desarrolla la relación médico-paciente. Aborda al paciente como un todo, la salud y la enfermedad. Comunicar malas noticias. Malas noticias.
Las malas noticias son aquellas que afectan negativamente la visión del paciente de su futuro, bien por ser esa persona la directamente afectada con la enfermedad o alguna persona en su entorno familiar. El objetivo de saber comunicar malas noticias es que, aunque por más dolorosa que ésta sea, la persona quien emite el mensaje puede llegar a ser vista como parte del sistema de apoyo emocional de esa persona. Para comunicar correctamente una mala noticia, podemos utilizar el método de Spikes, descrito por Buchman en el año 1992, el cual consta de 6 pasos. En la primera etapa, vamos a preparar el entorno para la entrevista. En la segunda, vamos a preguntar a nuestro paciente qué es lo que sabe con respecto a su enfermedad. En la tercera etapa, vamos a preguntar a nuestro paciente qué es lo que quiere saber sobre su enfermedad. Como cuarta etapa, vamos a compartir la información que sepamos nosotros como médicos sobre la enfermedad de nuestro paciente. En la quinta etapa, vamos a identificar, a aceptar y a responder a las reacciones que nuestro paciente tenga, sean estas llanto, tristeza o negación. Y como última etapa, vamos a tener a resumen y planificación del seguimiento que le vamos a dar a nuestro paciente posteriormente al haberle comunicado la mala noticia.